Pues muchísimas gracias, Fran, por tan amable presentación y por la invitación que me habéis hecho a compartir alguna reflexión en torno a este tema. Es una diócesis, la de Málaga, con la que ya he tenido la fortuna de colaborar en alguna ocasión. En el 2018, pues también pude aportar un granito de arena a un ciclo de conferencias que realizaron los centros teológicos de vuestra diócesis sobre los retos de la indiferencia religiosa hoy. Y bueno, pues la acogida de Gabriel Leal pues fue fraterna y tengo la suerte también de conocer a algunos de vuestros sacerdotes por las jornadas de teología fundamental, a Miguel Ángel Criado, a Paco Castro y bueno, y a algunos cuantos de vosotros por el máster de pastoral juvenil, que hay algunos que están por ahí y que seguro que hay muchas cosas que podrían hablar ahora mucho mejor que yo, con mucha más profundidad porque hicieron unos TFMs, unos trabajos de fin de máster estupendos. Como bien ha indicado Fran, bueno, pues mi invitación sobre todo a reflexionar creo que no cae en un terreno árido, ¿no? Estáis elaborando, estáis publicando un itinerario formativo para los jóvenes que va más allá de la iniciación cristiana y creo que pues, esto que vamos a tratar de reflexionar hoy pues puede ayudar a perfilar, si todavía no se ha hecho, algunos aspectos. Yo voy a centrar mi reflexión en algunos puntos focales. A manera de notas mentales, ¿no? Cuando de repente aparece algo así de, uy, esto me lo apunto, nota mental, nota mental. Bueno, pues por eso, digamos, esta estética en la presentación que nos va a acompañar un poco para considerar en algún momento. A lo mejor no todas las cosas podemos profundizar debidamente hoy o puede ser objeto de diálogo, ni que decir tiene que no son todas, que habría muchas más cosas en las que podríamos centrarnos y luego cada comunidad local tiene sus centros de interés, sus problemáticas. Pero sobre todo yo pues os pido que mi limitación a la hora de presentar las cosas pues sea una invitación a la reflexión. O sea, aquello que Santi nos dijo este día, pues sí que lo podemos retomar en algún momento en las comunidades de base, ¿no? Y lo primero, pues, ¿qué primera nota mental podemos tener? Bueno, pues que esto de los itinerarios formativos de educación en la fe o a la fe, como lo queramos decir, pues no es algo opcional. No es algo opcional porque corresponde a una de las acciones que constituyen la naturaleza de la misma Iglesia, en cuanto a madre y maestra. Como bien sabemos, como madre, la Iglesia engendra a sus hijos, los cuida mediante el testimonio y el anuncio. Y es una expresión de sus 4 notas esenciales, que las sabemos, ¿no? Diaconía, el servicio, la protección, la coinonía, la comunión fraterna, la reconciliación, el perdón, la unidad, la martiría. Aquí entraría precisamente esta cuestión, que es la función profética, el primer anuncio, la catequesis, la predicación, la reflexión teológica, también entra aquí, la liturgia, que todas tienen como centro de gravedad y meta el querigma, es decir, el anuncio, proclamación del núcleo de nuestra fe, el Dios de la misericordia o la misericordia de Dios revelada en la persona de Jesucristo, resucitado, presente en el Espíritu Santo, que vivifica a su Iglesia. La Iglesia como maestra educa, propone caminos a sus interlocutores. Mejor que hablar de destinatarios. Hablar de destinatarios, el mundo, la sociedad, los jóvenes, se corre el peligro, a mi entender, de tener una concepción vertical descendente de lo que podamos decir al mundo, a la sociedad o a los jóvenes, que ciertamente pues, no se sitúa en línea con el Concilio Vaticano II. Recordamos Gaudium et Spes cuando se decía que la Iglesia compartía los sufrimientos y los gozos del mundo y se ponía a su servicio. Y bien sabemos que el servicio se realiza de rodillas. Y también se reconoce la presencia de Dios más allá de la Iglesia, aunque la Iglesia atesore la plenitud de medios para alcanzar la salvación. Sin embargo, creo que en este último tiempo de reflexión eclesiológica, pastoral, vamos descubriendo que la Iglesia secunda, va detrás del Espíritu. Bien sabemos este vocablo de Francisco, ¿no? De primerea, ¿no? El Espíritu Santo va por delante, la Iglesia va por detrás. Por eso son interlocutores y no son destinatarios solamente.
porque en ellos también habita la gracia, que escondidamente actúa, ¿no? Nosotros tratamos de dar forma, ¿no? De completar esa primera gracia con nuestra propuesta educativa, ¿no? Con nuestra actitud maternal. Y esto es algo, esta reflexión, pues que se apoya en cosas que yo creo que ya sabemos, ¿eh? He dicho que no caía en saco roto, pero la reflexión pastoral, eclesiológica, teológica de los últimos tiempos en el tema este de los itinerarios formativos, pues tiene unas referencias muy claras. Tenemos la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit y todo el proceso sinodal. Esto es importante caer en la cuenta porque a veces cogemos el documento tan solo, pero el documento, si lo hemos leído, entonces habría que leerlos juntitos. Y ahí sí que habla de algunas pistas de esta cuestión que ahora nos ocupa. También en este verano ha salido el nuevo directorio para la catequesis, que ahí se trata de insertar el acto catequético en la vida de la comunidad y esta en la misión evangelizadora de la Iglesia, partiendo también de su naturaleza. Y luego también vosotros como diócesis, pues habéis recibido una carta en la que está todo. A mí cuando Fran me la envió dije, bueno, si ya vuestro señor obispo, don Jesús Catalá, con esta carta de formación en la fe como proyecto diocesano, ¿no? Donde está muy articulado todos los protagonistas, todos los responsables, todos estos acentos, pues ya podríais pues, meditarla tranquilamente, ¿no? Y yo invito a hacerlo. Junto a estas referencias, así como documentales, hay algunas constantes pues, que ahora mismo se están acentuando, que son cosas que en teoría ya sabemos. Primero, que la iniciación cristiana, la madurez cristiana, trasciende los sacramentos de iniciación. Muchas veces reducimos el proceso formativo a la recepción de los sacramentos de iniciación. Da igual a qué edad sean, qué orden tengan. El caso que parece que cuando se han recibido esos sacramentos de iniciación, parece que la formación pues, se ha terminado. Y esto yo creo que es algo que ya vamos superando. También es algo bastante conocido que todo itinerario formativo se debe inspirar en el modelo catecumenal de la primera iglesia, de los 4 primeros siglos, ¿no? Donde se distinguían una serie de momentos que no son estancos y muchas veces en nuestros destinatarios, en nuestros interlocutores, se suelen dar entrelazados en algunos ámbitos. Pues la primera evangelización, como precatecumenado, después está el catecumenado, una catequesis integral que culminaría con la entrega de los evangelios, un momento de purificación o iluminación, ¿no? Que es una preparación más intensa para los sacramentos de iniciación, pues con la entrega del símbolo, el credo, con la entrega de la oración del Señor, el Padre Nuestro, y luego una etapa que sería la mistagogía, ¿no? Pues que atiende a una experiencia más profunda de los misterios de la fe y de la iniciación en la vida de la comunidad. Junto a eso, por ejemplo, el directorio también de catequesis ha establecido algunas tareas, ¿no? De qué es lo que tienen que tener estos procesos formativos, todo el itinerario catequético que se realice. Bueno, pues ahí aparece, ¿no? En la presentación el conocimiento de la fe, la celebración del misterio, la vida en Cristo, vida espiritual, vida comunitaria, transformación social. Bueno, pues la cuestión sería cómo ir articulando, ¿no? Y luego las dos indicaciones más genéricas o generales, las de Christus Vivit, pues que nos hablan de la búsqueda, de la convocatoria, ¿no? En la vida ordinaria del joven y el crecimiento de la comunidad centralizado en el carisma y en la vida fraterna. Bien, esto lo he dicho así muy deprisa porque son cosas que yo creo que ya nos van sonando a todos y que pues, deberían formar parte como del hábitat donde se desarrollen los itinerarios que proponemos. Y ya un poquito entrando más en materia, la primera nota mental, dificultad, problemática, reto, es considerar quiénes son los responsables de los itinerarios formativos. A ver si es el obispo, si es el párroco, si son los delegados, los catequistas, los animadores acompañantes, los agentes de pastoral, como se suele a veces llamar a las personas que están implicadas en la evangelización. Y la verdad que hay que tratar de evitar reduccionismos. Primero, el focalizarlo en personas particulares. En una línea eclesiológica, pues sabemos que el principal responsable es el obispo en la diócesis, que delega a los presbíteros, a los diáconos, consagrados, laicos, padres,
los abuelos, ¿no? En una línea más práctica, como responsable de eso, pues se suele poner al catequista, al animador, al acompañante, el que esté en primera línea. Bien, creo que hay que hacer un esfuerzo por superar esta visión tan personalista, porque al fin y al cabo se reduce lo que es el acto catequético o el acto formativo de educación en la fe. ¿Por qué? Porque es toda la comunidad, aunque haya ministerios específicos, la que es responsable de esa tarea. Es tarea de todos, porque es una misión de la misma comunidad. Mal indicador sería que los miembros de una comunidad eclesial viviesen ajenos a quienes están en los itinerarios de formación, porque están en otras cosas. Que no procurasen momentos de encuentro con los más jóvenes, que no sintiesen como propia la responsabilidad de agregarlos a la comunidad, ¿no? Que los de Cáritas funcionan por un lado, que las cofradías o archicofradías por otro, que si no sé qué proyecto por otro, ¿no? Esta responsabilidad es de todos y se facilita por el mismo estilo de relaciones que rigen la vida fraterna de la comunidad. Por eso, a lo mejor un primer paso, pues, sería pues, revisar, ¿no? Revisar hasta qué punto hay una implicación de todos, ¿no? Creo que un indicador que verifica los procesos de formación es si están bien estructurados y también que nos ayuda a revisar la calidad de la vida de comunidad, de la vida comunitaria, no es si hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que estén, ¿no? Que atiendan a nuestras convocatorias y culmina la iniciación cristiana, sino si la comunidad crece. Si más allá de la edad adolescente o juvenil, la comunidad va creciendo. Si es así, es que el itinerario está bien planteado, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico en la vida de la comunidad. Si es capaz de generar espacios donde los jóvenes, sin estar desligados del resto, se sientan en casa. Yo creo que en muchos sitios todavía se necesita desarrollar y potenciar mucho más nuestra capacidad de acogida cordial. Crear hogar, se dice en Christus Vivit, ¿no? Que es crear familia, aprender a sentirse unidos a los otros, más allá de los vínculos utilitarios, funcionales, ¿no? Tú eres el responsable de esto, tú de esto otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una primera reflexión, el hasta qué punto todos nos sentimos responsables en la comunidad de estos itinerarios que planteamos a los jóvenes. No es la cuestión de, no, es que no trabajan bien con los jóvenes porque luego se van. No, 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 no. No es cosa de ellos, es cosa de todos. Bien, esto es un primer aspecto que luego también en algún momento más adelante saldrá. Y otra nota mental, yo creo que para mí es la crucial, es la persona del animador de grupos de fe, el catequista, el acompañante, como lo queramos llamar. Porque podemos tener itinerarios muy bien planteados, perfectamente, pero al final el Evangelio no se transmite por tener un libro bien editado, ni por unas actividades maravillosas, sino que el Evangelio se transmite persona a persona. Por eso, quiero perfilar, me voy a detener sobre todo en este punto, va a ser el más extenso de todos, en la identidad, perfilar la identidad de esta persona que está en primera línea de fuego. La primera que tiene un vínculo pues, con niños, con familias, con adolescentes y con jóvenes. Podríamos decir que vamos a la búsqueda del mirlo blanco, ¿no? Pues bueno, a lo mejor es un imposible, pero bueno, yo creo que es importante tener referencias, ¿no? Aunque a lo mejor puedan resultar a veces un poco ideales, que nos ayuden a tensionar la propia vida, a salir de rutinas y a saber discernirla y actualizarla, ¿no? ¿Cuáles son mis referencias y hacia dónde tengo que ir? Bien, pues este perfil, ¿no? del animador, del acompañante, del catequista, el director de catequesis en el nuevo, pues señala tres cositas, ¿no? Pues testigo de la fe, custodio de la memoria de Dios, maestro y mistagogo, acompañante y educador. Yo con todo quiero centrar mi reflexión en este aspecto en cinco verbos que quieren ser como acciones que yo considero que son ahora mismo esenciales en esta labor. He elegido verbos con toda la fuerza semántica que tienen los verbos en una oración. El sustantivo tiene un marcado carácter estático, ¿no? Y objetivador. El verbo, en cambio, implica movimiento, acción, ¿no? Reclama el ejercicio antes que la idea. Por otra parte, son verbos en indicativo. Y un verbo en indicativo pues, es una acción impersonal. Por eso requiere ser conjugado.
para que pueda desplegar su significado, no solamente en el tiempo, pasado, presente, futuro, sino también con las personas. Yo, tú, nosotros, ellos, ¿no? Vosotros. Pide sujetos y complementos que lo concreten. Yo invito a que, según voy desarrollando cada uno de estos verbos, que cada uno realice el ejercicio de conjugarlos, de situarlos y de complementarlos. Bien, el primer verbo, la primera acción esencial, es, a mi entender, la de adorar. Dentro de la existencia creyente, que es indispensable en este ministerio catequético o de educación en la fe, creo que el primer constante y irrenunciable rasgo que él se reclama es el de adorar. El catequista, el animador, el acompañante es un adorador del misterio trinitario. Quizá estas palabras suenen excesivamente místicas en sentido peyorativo, pero creo que son más necesarias que nunca, repito. ¿Por qué? Porque en la adoración del misterio trinitario se recibe la llamada, antes que a realizar un ministerio, a ser y vivir como hijo adoptivo del Padre, al discipulado del Maestro y a ser habitado por el Espíritu. Sin adoración no hay relación genuina con Dios, ni apostolado ni testimonio, solo activismo, funcionariado y entretenimiento. Mera búsqueda de recursos que hagan exitosa una reunión. Al final los materiales son los que nos apremian, ¿no? Mera transmisión de conceptos e ideas sin conexión alguna con la vida, ni la del catequista ni la de sus interlocutores. Mera instalación en la inmediatez de los compromisos, con sus problemas y fracasos, con sus tentaciones y sus éxitos. Mera preocupación por el número y la cantidad antes que por la fecundidad. Adorar requiere de tiempos personales y comunitarios. Deberíamos pensar si los priorizamos y si los proponemos. Requiere también de sensibilidad y método. Deberíamos preguntarnos si los educamos. También requiere de paciencia, disponibilidad y docilidad. Y deberíamos preguntarnos si esto lo acompañamos. Creo que quizás estas sean las piedras de tropiezo de la vida de fe de todos, puesto que ahí se fragua todo. Quizás los responsables de los itinerarios formativos no sean lo primero que buscan en quienes desean comprometerse. Quizá el compromiso a adquirir no nazca en el contexto íntimo y personal de la adoración. Quizá no tengamos ni idea de cómo priorizar, educar y acompañar la adoración en nuestras comunidades. Son muchas preguntas. Creo que adorar comienza por una manera de situarse en el mundo distinta a la que impera. La aceleración, la productividad, la superficialidad, la ausencia de criterios de referencia, su relatividad, nos instalan en un modo de vivir que aleja de la contemplación. De ahí que vivir como adoradores requiera cierta dosis de constancia y resistencia. La adoración exige superar la intensidad ofrecida en cada momento y encaminarse a la búsqueda de la profundidad anhelada. La intensidad a la profundidad. Un camino en el que se cuide la fecundidad propia de la más pequeña semilla del reino que da fruto, de la mano de la paciencia y de la esperanza. Una semilla que ha sido sembrada ya por Dios y que alumbra en cada persona y en cada acontecimiento. Por este motivo, aunque la adoración sea algo personal, ¿no? Esta relación íntima con Dios, con un tú que nos acoge, sostiene y ama, está lejos de todo intimismo y regusto hedonista. La adoración es expresión y camino hacia la comunión, hacia la relación, hacia la salida de sí mismo. Relación y comunión no solamente con el Padre, su Hijo y su Espíritu, sino con todos. Comunión y relación con quienes comparten la misma llamada, el mismo ministerio. Pues la comunidad no es ajena a la adoración, puesto que en ella ofrece, se facilita y se educa. Comunión con quienes se acercan a participar de la comunidad en cualquiera de sus expresiones y propuestas. Y comunión también con quienes están al margen y allí se quieren mantener. Como si se tratara de los movimientos de sístole y diástole del corazón, la adoración lleva el testimonio de que lo importante en los procesos formativos no es algo que transmitir o realizar, sino alguien con quien entrar en relación. Qué diferentes, pensadlo, podrían ser los frutos de nuestras catequesis, de nuestros itinerarios formativos, si lográramos dar testimonio de quién nos mueve, nos sostiene e impulsa.
Ahí está la madre del cordero. El segundo verbo es acoger, que bien sabemos pues que en el contexto actual hace referencia especialmente hacia quienes están alejados y se acercan en algún momento a la comunidad eclesial. También hacia quienes están descartados en la sociedad, que entre todos construimos, ¿no? No es la sociedad. Nosotros también aportamos nuestro granito de arena en estas relaciones tan deconstruidas, ¿no? Bien, más allá de las circunstancias que hayan desembocado en esta lejanía o exclusión, el cristiano, el catequista, el educador en la fe, está llamado a la acogida incondicional de toda persona, haya pasado por donde haya pasado y se encuentre donde se encuentre. Qué triste sería que no cuidásemos a gente que no está a ciertos niveles, donde deberían estar. Bien, en la acogida de lo distinto y lo distante, de los distintos y los distantes, expresamos algo mucho más que una simple estrategia pastoral. Remite a la encarnación, a la acogida del género humano por parte de Dios hasta el punto de implicarse de parte a parte en su suerte. Creo que nunca debemos olvidar las palabras del capítulo 25 del Evangelio de Mateo que estamos leyendo estos días. Pensemos que cada uno de los que se acerca a la comunidad eclesial es el nuevo rostro de aquellos que tantas veces son necesitados, olvidados, que están como forasteros en un camino de búsqueda y que de alguna manera misteriosa han acudido allí. Jesús se identifica con ellos. Él nos precede, nos espera en ellos. Primerea en su llamada a nuestra puerta. Habría que pensar hasta qué punto a veces no desbaratamos los planes de Dios por eludir o olvidar esta expresión de nuestra fe y de nuestro Dios, la acogida. Hasta qué punto no priorizamos los horarios, las funciones, las responsabilidades, los requisitos en detrimento de esta acogida que el Señor tantas veces nos facilita. Oye, no, es que de esto se encarga no sé quién. No, no, es que esto tiene que ser hasta ahora. ¿Hasta qué punto nuestras comunidades generan esos espacios de acogida fundamentales para suscitar procesos y acompañarlos? Esta forma de ejercitar la acogida no es la única que el catequista, que el animador, debe tener en su horizonte. El ministerio que desempeña no es algo caído del cielo, por una revelación interior. Se sitúa en una larga cadena de testigos que desde el primer Pentecostés fueron impulsados a dar testimonio del resucitado. Y también en una amplia red de testimonios que, lejos de ser monocordes o uniformes, conforman la diversidad católica de la Iglesia de Jesús. Cadena de testigos y amplia red de testimonios. Bien, pues esta situación en el tiempo podríamos llamar tradición carismática y en el espacio, actualidad eclesial, social, reclaman del animador, del catequista, tomar conciencia de que ni el ministerio es suyo, ni es para él, ni tampoco lo es ejercicio, que a veces abundan excesivos personalismos en estos temas, como si fuésemos gallinas que conmigo están muy bien, pero ya la inserción en la comunidad es que no son los otros como yo, muy triste, ¿no? El ministerio, este ministerio tiene su origen en Dios y forma parte de la naturaleza de la Iglesia, como he dicho. Aspectos que deben de llevar al animador, al educador, al acompañante, a una acogida, conocimiento, asimilación y asimilación del carisma que la Iglesia atesora desde sus orígenes. De ahí que la fidelidad hacia quien debe transmitir exija estar sólidamente cimentada, no solamente en su vivencia personal, sino en los elementos centrales de nuestra fe que entren en diálogo con la cultura actual. No basta solamente con sentir, hay que conocer, y conocer a fondo. A veces se echa en falta no solamente una estructuración de los contenidos de la fe, sino una tradición de la propia, un conocimiento de la propia tradición espiritual, que muchas veces es lo que en el fondo se reclama y es donde nos encontramos con mayores lagunas. Yo creo que en el fondo, tras esta sensibilidad por acoger a las personas, a su realidad, a la tradición, a la actualidad, se expresa la acogida de la palabra de Dios en el más genuino sentido católico. La palabra de Dios bien sabemos que es Jesucristo, que se ofrece en la Escritura y en cada acontecimiento. Decía un teólogo del siglo XII, Isaac de la Estrella, la voz del verbo es cada acontecimiento. Vox vero verbi omnis eventus es. Su voz resuena en la Escritura, en la vida ordinaria también.
Esta certeza de fe exige disposición, apertura, reconocimiento, acogida, disponibilidad. Y esta cuestión remite a la solidez de la formación, como he dicho, y al proceso asimilador que suscitamos y ofrecemos en nuestras comunidades. ¿Cómo es la consistencia de los procesos formativos? En ocasiones excesivamente rebajados y reducidos a mera transmisión de acontecimientos históricos o a conceptos desencarnados, sin el necesario diálogo con la vida y su densidad. Bien, el tercer verbo, discernir, casi viene enganchado con la acogida, ¿no? Porque el ejercicio de acogida, según el desarrollo realizado, nos lleva al tercer rasgo, ¿no? Esta palabra que continuamente está siendo reclamada en la actualidad, ¿no? Con el riesgo que tiene de ser vaciada. Discernir remite al juicio, a la decisión, a la libertad, a la lucidez, a los criterios, a los motivos, a las finalidades, a la temporalidad, a la paciencia, al contraste, a la confrontación, a la elección y la renuncia, al acompañamiento y a la docilidad. Como vemos, discernir remite a una densa constelación de conceptos y procesos que todavía se vuelven más problemáticos si en ellos tratamos de dilucidar no solamente el querer de Dios, sino el cómo hacerlo desde Él. De ahí que el discernimiento tenga su conexión con los dos rasgos anteriores, con la adoración y con la acogida. Mal discerniré si no adoro, si no estoy en comunión con Él, no podré hacerlo desde Él. Y si no atesoro las claves de la tradición en la que estoy inserto. Bien, varios aspectos a diferentes niveles y con diferentes procesos son los que quizás se deberían discernir con cierta periodicidad en los procesos formativos, personal o comunitariamente, ¿no? Con la dificultad que tiene el discernimiento comunitario. Si bien existen diversas propuestas para los itinerarios de educación en la fe, eso no es excusa para que el animador, dentro de su equipo y de su ámbito de responsabilidad, ejercice la necesaria inteligencia pastoral con el ejercicio del discernimiento. Esta inteligencia pastoral lleva a preguntarse por aquello que es necesario transmitir y proponer en el momento en el que se encuentran los interlocutores. Corremos el peligro de que vayamos tema tras tema, porque tenemos itinerarios lineales, que sobre eso hablaré más adelante, sin discernir qué es lo que tengo que transmitir y proponer en este momento. En numerosas ocasiones, en numerosos ámbitos, a nivel teológico, se hace referencia a una jerarquía de verdades doctrinales y morales que hay que proponer. Hay una jerarquía, hay una prioridad. La cuestión es cómo correlacionar esa jerarquía de forma que pueda ser significativa para quien la reciba y asimilada según su madurez. Ahí entra el discernimiento. Y este aspecto reclama creatividad, audacia, no tanto en los contenidos, cuanto en los momentos y en las formas. Cuestiones que implican pues, conocimientos básicos de pedagogía religiosa y de ética pastoral. Bien, junto a esto, pues, junto a este ámbito en la materia de discernimiento, pues está también relacionado con los cambios de etapa en el proceso de educación en la fe, en los itinerarios formativos. En diversos itinerarios se hace referencia a los llamados escrutinios, ¿no? Estos cambios de etapa en unos momentos y otros, que son momentos delicados donde se verifica la madurez del proceso realizado. Momentos en los que tanto el catecúmeno y su grupo como los diferentes responsables, catequistas, educadores, equipos, responsables, familia, deben tener una palabra. Esto no es algo automático, sino estoy preparado para el siguiente paso. Esto es algo que está presente desde los albores de la Iglesia y previene de todo automatismo y atiende a la imprescindible personalización de la fe. ¿Es tu momento o no es tu momento? Esto sobre todo pues, con edades más avanzadas, ¿no? Por este motivo, pues el discernimiento ha de ser un acorde, no en algunos momentos, sino un acorde de fondo en todo el itinerario formativo. No hay que dejarlo para el final de un proceso, aunque ahí se muestra a lo mejor con mayor claridad su importancia, sino que se han de discernir los pasos que se van dando, los contenidos a ofrecer, la manera de hacerlo, la asimilación que se va realizando en la vida de la comunidad y en la que se desarrolla fuera de ella. El proceso personal de cada catecúmeno se desarrolla no solamente dentro, sino fundamentalmente fuera, ¿no? Bien, este acorde de fondo que resuena en la vida, ¿no? del acompañante, del animador y en su ministerio,
es el que quizá mejor exprese la condición peregrina de la Iglesia y de cada creyente. Podríamos decir que toda acción eclesial, en nuestro caso todo ejercicio formativo, catequético, está regulado por un principio exodal, que nos hace salir de sí, desde este fundamento que nos sostiene e impulsa desde Dios hacia la plena conformidad de lo que somos y hacemos en Cristo. Es un éxodo y un peregrinaje que discierne continuamente si el camino realizado y a realizar es el acertado. Y esto nos engancha con el siguiente verbo, salir, ¿no? Este principio exodal de salida que regula la condición peregrina de la Iglesia y de sus ministerios y se fundamenta en el discernimiento, se expresa precisamente en este verbo. El magisterio actual bien sabemos que lo tiene como uno de sus leitmotiv, ¿no? Con la Iglesia en salida, que con el cual pues, que se quiere renovar el impulso misionero y evangelizador de la Iglesia. Bien, más allá de las imágenes propuestas, el verbo salir tiene una gran densidad teológica y una profunda carga espiritual, y también, a mi entender, una eficaz proyección pastoral. Nuestro Dios es un Dios extático, sale de sí, dándose a sí mismo, reconoce una alteridad distinta de sí, creándola, y la llama a la comunión con Él. Manifiesta, sale de sí su relación, su mismo ser. Quien lo acoge participa de la misma dinámica, sale de sus comodidades, se pone en camino. Pensemos en los grandes personajes, ¿no? De nuestra historia sagrada, Abraham, Moisés, María, Pablo. Son iconos muy poderosos que inspiran la vida del creyente y también la acción que realizamos en esta salida. Al fin y al cabo, como he dicho antes, la buena noticia se comunica persona a persona, más allá de programaciones y proyectos. El reino, en cuanto a acción eficaz de Dios en la historia, se manifiesta en la medida en que el cristiano testimonia las mismas palabras y acciones con que Jesús lo inició. No es que prolonguemos la encarnación al salir nosotros, ¿no? La encarnación de Jesús en este tiempo, sino que somos parte de sus efectos. Por estos motivos, el animador, el educador, lejos de reducir su ministerio al tiempo específico de la catequesis, la debería prolongar en todos los ámbitos de su vida. Mi ministerio de educador en la fe sale más allá del ministerio que realizo en concreto, generando otros tantos ámbitos de encuentro que faciliten la apertura y la acogida. Salir, por eso, es una llamada a no aferrarse a rutinas, a esquemas, a tiempos, a lugares. Hoy que tanto se habla de las periferias, deberíamos pensar si la acción formativa de las comunidades se reduce al tiempo que duran los grupos, si hemos llevado a la periferia de nuestra vida comunitaria la iniciación cristiana y los itinerarios formativos. Bien, como he dicho antes, toda acción de la comunidad es formación, itinerario, progreso, catequesis en acto. No solo los itinerarios propiamente de iniciación cristiana, sino toda la vida de la comunidad. También la acogida en los locales y en las actividades. También las celebraciones, las acciones caritativas y formativas, la implicación en el barrio, en los problemas de la gente, de sus hijos, sus familias. Aspecto este último, el tema de las familias, de la pastoral familiar, que es de especial urgencia y que quizá no debamos posponer. Bien, en la medida en que la vida del animador, del acompañante, del catequista forme parte del tejido de relaciones del barrio, no solamente se encarnará en diversos lugares y ámbitos su fe, sino que a la hora de transmitirla, aquello que diga no será algo caído del cielo, desconectado de quien lo escucha, sino encarnado, precisamente allí donde no se le espera, aunque se le necesite. ¿No existe acaso la dinámica de Dios en su relación con nosotros? ¿No nos espera en los lugares donde no esperamos encontrarlo y nos sorprende? Para esto no hace falta programar acciones con mayor o menor repercusión, sino simplemente ser animador, acompañante, catequista, siempre y en todo lugar. Bien, el último verbo es el de educar, ¿no? Que tras este verbo pues también hay una densa nube de conceptos, ¿no? Que apuntan hacia la asimilación no tanto de unos contenidos y costumbres, cuanto de un modo de existencia que tienen en Jesús su sostén, su guía y su última referencia. Esto es algo que en no pocas ocasiones se suele olvidar o quedar desplazado a un segundo plano. Quizá porque en nuestros itinerarios formativos ponemos el acento en la transmisión de conocimientos. Quizá porque lo ceñimos a un determinado tipo de participación eclesial centrado en las actividades parroquiales.
Quizá porque lo reducimos a la preparación para la recepción de los sacramentos de iniciación. Quizá porque abundan personalismos, ¿no? La tarea de educar, al final, bien sabemos que tiene dos referencias inexcusables. La persona, sujeto de educación, no es objeto, es sujeto de educación, y aquello en lo que la persona se quiere educar, en nuestro caso, la relación con Jesucristo, tanto en su vida histórica como en su presencia constante en su iglesia y en el mundo. A partir de ahí, como vínculo entre esas dos referencias, se sitúa la acción de la iglesia, que participa de ambas y, en concreto, quien recibe el ministerio de acompañar procesos formativos. ¿Cómo vincularlas? Quizá para vincularlas sea especialmente relevante reclamar una pedagogía de la presencia. Solamente creo desde una presencia cercana podemos hacernos cargo de cómo están quienes desean ser educados o de a quién nos confían que les eduquemos, los padres, ¿no? De qué se requiere en su crecimiento. Si no, todo lo que podamos decir será algo ajeno y estanco en sus vidas, es decir, una mala práctica educativa, una mala catequesis. De ahí que esta pedagogía de la presencia vaya de la mano de una pedagogía de la escucha, que tiene en el acompañamiento su momento más eficaz, educativamente hablando, y que también se enraiza en la misma pedagogía divina, al final, ¿no? De ahí que la labor formativa sea una tarea que nos implica en la vida del otro, lejos de envolver en pañales, ¿no?, a quien recibe los grupos, ¿no?, como expresión de una pastora entre algodones, vamos a cuidarlos, vamos a tal, no, te voy a educar, te voy a proponer cosas, como expresión, ¿no?, o sea, de este evangelio que se propone, que tiene sus dificultades, sus problemas, que plantea decisiones y un ejercicio crítico, libertad, ¿no? Bien, este último punto nos lleva a la cuestión de la personalización, y en esto no hay excusas, ¿no? Quizá una de las mayores carencias en la praxis eclesial y en el ministerio formativo sea la de acompañar, la de estar a la escucha, precisamente en los momentos de dificultad, en las crisis de madurez que arrastran crisis de fe. ¿Por qué los chicos pierden la fe en algún momento? Porque no se acompaña esas crisis de madurez que son normales y nos ayuda a decir, bueno, yo ya no me vale lo que yo hacía como adolescente o como niño, porque yo ya no soy eso. ¿Cómo se acompaña ese momento? De ahí que de la importancia de aquellas personas que escuchan y están presentes sean debidamente formadas, con capacidad de ofrecer claves de lectura, respeto a los procesos, cercanía pese a cualquier situación. Hay que ver los planteamientos formativos en este tema en las diócesis, en las comunidades locales y movimientos sobre el tema del acompañamiento, ¿no? Quizá esta perspectiva rescate a los itinerarios formativos de cierto reduccionismo, aislamiento o esterilidad, porque desde ella su fecundidad se amplía más allá de la reunión de turno, de los contenidos que transmitir o de los sacramentos a recibir. Quizá, para que esto sea posible, los catequistas, acompañantes, animadores, requieran personas que estén atentos a ellos. El coordinador, el párroco, el vicario, acompaña a quien luego ha de acompañar a otros. Son reflexiones que a veces pues pueden caer un poco como agua fría, porque estamos todos repletos de acciones, pero a veces se nos pueden pasar de largo la vida de las personas y con ello su fe. Bien, por eso es importante, bueno, pues una pastoral de la proximidad, ¿no?, de superar esquemas escolares en tiempos, ¿no? El año catequético empieza en octubre y acaba en mayo, y luego ¿qué pasa? Y también en los modos de desarrollo, ¿no? Las escaleras automáticas, pues yo empiezo mis grupos y luego automáticamente paso. No, en el acompañamiento no sucede eso. No es algo lineal, ascendente, automático, para nada. Bien, todos los miembros, son destinatarios, todos los miembros de la comunidad son destinatarios, ¿no?, de ser acompañados. Es cierto que a edades tempranas el acompañamiento se desarrolla pues de manera muy genérica, como un seguimiento personalizado, como estás, de manera espontánea. Salesianamente hablamos de la palabra al oído, ¿no? Pues, oye, me he dado cuenta que el otro día estuviste así, vas a, ¿cómo lo llevas? Tal. Y a lo mejor no es más, ¿no? Pero, sin embargo, si eso se va cuidando, después se generará una relación que facilite acompañar en procesos mucho más complejos, ¿eh?, y a constituirse como uno de los hilos que conforman el proceso de personalización de la fe, ¿no? Sin duda que la persona que es acompañada descubre que en ese momento es en el que él puede tomar conciencia de su propio crecimiento y desarrollo,
es el lugar donde reposar la vida que se lleva, donde ordenarla, donde contrastarla, donde ir descubriendo pequeñas o grandes tareas de cara a sí mismo, a su maduración, a su fe o a su acción. Vehiculamos los itinerarios formativos con una propuesta de acompañamiento ajustada a las edades. Sería una cuestión a preguntar, ¿no? ¿Y cómo se articula eso? Sobre todo porque esta mediación, llevada adelante por quien tiene más experiencia, puede ser una labor también para quien, siendo ya mayores, desean y pueden seguir aportando su granito de arena en la acción catequética de la comunidad. De esta manera se ofrecen referencias. Oye, pues que los jóvenes acompañan a los niños, que los adultos acompañan a los jóvenes, ¿no? Así todo el mundo es precisamente cómo se teje esa vida comunitaria consistente por las relaciones que tiene, ¿no? Hay algunos libros que estas cuestiones del acompañamiento pues lo han calificado de diferentes maneras, ¿no? Pues, distinguiendo como un seguimiento personalizado, que a lo mejor puede ser el primero que puede realizar un animador con sus grupos, ¿no? O también por quien asume la dirección o la coordinación en función de la tarea que se realiza. Luego también se habla de un acompañamiento pastoral, pues que mira más allá de las actividades, que atiende a toda la persona, a su proceso de maduración en la fe, sin una vinculación específica, sin unos tiempos o una sistematización, ¿no? Y luego ya está propiamente el acompañamiento espiritual en lo que yo creo que estamos un poco peces, ¿no? Que resulta más específico, más sistemático y está dirigido sobre todo a jóvenes y jóvenes adultos, ¿no? En él se aprende a reconocer, a interpretar y a elegir pues desde la perspectiva de la fe, ¿vale? Bien, otra nota mental, la penúltima, y ya voy acabando, es una pregunta sobre los itinerarios que proponemos. Habría que preguntarse si proponemos un itinerario o habría que proponer itinerarios formativos. ¿Hay un solo camino para llegar a la fe? Cuando nosotros planteamos un itinerario formativo, ¿no? Vosotros estáis publicando, estáis acabando de publicar uno, hay una linealidad. Sin embargo, sabemos de sobra que la vida de fe no es lineal, sino que muchas veces pues va y viene, tiene sus centros de interés. Es cierto que puede haber unas etapas personales que haya que ir asimilando, las propuestas en el modelo catecumenal que he comentado antes, ¿no? Pero la personalización implica que los contenidos que se ofrecen, sobre todo en edades ya jóvenes, ¿no?, deban correlacionarse con los centros de interés, las experiencias vitales, los descubrimientos, las problemáticas y el propio itinerario de quien está siendo iniciado o de quienes están siendo iniciados. En otras palabras, quizá en algunas edades habría que generar itinerarios modulares, no lineales, en lo referente a los contenidos y experiencias que los jalonan, de modo que pudieran dar igual cuáles se tratan antes o después, porque todos están directamente vinculados con el centro del carisma. De esta manera, lo nuclear de la fe sería continuamente renovado, revisitado, ampliado, profundizado, según la dinámica propia del espíritu y de la gracia que secretamente actúa, que no se nos olvide. Una dinámica que rebasa tenerlo todo controlado, medido, secuenciado y programado. En este sentido, es sugerente ahora con las cuestiones estas de innovación educativa que hay y demás, hay un recurso que se llama los paisajes de aprendizaje, ¿no? Que cuando un profesor expone un tema, no los pone linealmente, sino, pues, mirad, estos son los núcleos que vamos a tener, ¿por cuál vamos a empezar? Venga, y después cuál, y cuál queremos, y a cuál nos lleva este, y en qué tal, ¿no? Y al final han dado todos los contenidos, pero de una manera personalizada y ajustada a los intereses e inquietudes que puedan tener el grupo o los interlocutores, ¿vale? Y luego, una última cuestión ya, que ya va siendo la hora, que es la cuestión de la sinodalidad. Este tema de los itinerarios formativos hay que hacerlos juntos. No solamente, o sea, tiene muchas formas, y algunas han salido. O sea, el hecho de que todo el mundo en la comunidad local participe, ¿no?, sea catequesis en acto, itinerario formativo en acto, ya no se está hablando de sinodalidad, aunque haya ministerios específicos, ¿no? También sinodalidad, que yo creo que esto es un buen ejemplo, lo que estamos viviendo hoy,
de cómo la diócesis acoge a movimientos, a grupos, a congregaciones, ¿no? Cada vez tendríamos que ir más en esta dirección. Pero también de cara a la elaboración de estos itinerarios formativos. Muchas veces estamos preocupados en organizar acciones comunitarias, la formación, apostolados educativos, caritativos, sociales, y podemos olvidarnos de que la participación en los procesos de discernimiento, en la elaboración de los procesos formativos, es el elemento que garantiza la fidelidad a los compromisos adquiridos. Porque así no surge de alguien que solicite que esto o aquello se haga. Es que nos ha caído de repente un itinerario que nos viene del cielo, sino del reconocimiento compartido, porque todos hemos colaborado en ello. Habría que ver, por tanto, cómo se favorece y se cualifica esa participación, cómo se estructura la corresponsabilidad, cómo se garantiza que tantas reuniones y encuentros que están detrás de todas estas cosas, las voces de tantas personas encuentren su concreción, para que nadie se sienta al margen. Por eso es importante pues, que en la elaboración de los itinerarios deban estar implicados el mayor número de personas, no solo para dar a conocer objetivos propuestos, sino para que quienes estén implicados a diversos niveles tengan la oportunidad de ofrecer su perspectiva y su visión sobre lo programable. De esta manera se garantiza la implicación de todos, la asunción de los proyectos como propios y el compromiso activo en cada acción. Si no, los itinerarios que se realicen podrán ser impecables, aparentemente completos, acertados, incluso bien maquetados, pero con unas pretensiones irrealizables, puesto que, como suele decirse, pues el papel lo aguanta todo. Está puesto en el papel y el papel, ¿no? Incluso dando un paso más, dependiendo de algunos momentos de los itinerarios, estos podrían formar parte, los jóvenes podrían formar parte de su misma elaboración, que es el riesgo de contar con los jóvenes. Estaríamos llamados a revisar hasta qué punto la comunidad cuenta con la participación de los jóvenes en los itinerarios que propone, tanto a nivel diocesano como local. Y es una cuestión que conviene subrayarla, porque responde a una línea de acción propuesta en Christus Vivit y también en el directorio de catequesis. Hay que contar con los jóvenes. Tomar conciencia de ello implica valorar a los jóvenes como sujetos activos de la misma comunidad, abriendo los ojos a la incipiente gracia recibida que en ellos quiere crecer y fructificar. Es cierto, no hay que ser ingenuos, que esto de contar con los jóvenes, pues porque ahora tengamos esta sensibilidad sinodal, pues no se va a dar de la noche a la mañana. Llevamos toda la vida organizando cosas, siendo yo los destinatarios y contar con ellos, y ahora no, ahora cuento contigo. Pues no va a ser sencillo a medio, ¿no? A corto plazo en absoluto, y a medio plazo no sé yo. Y junto a esto, bueno, pues hay muchas dinámicas, el individualismo, la desafección que pueda haber, las sospechas, y bueno, ya me quieren liar, a ver con qué, ¿no? Bueno, a pesar de todo, a ellos fundamentalmente, creo que el protagonismo fundamental lo tienen en la deliberación y puesta en práctica de las iniciativas de primer anuncio, tanto personal como comunitariamente. Esto significa que ellos mismos asuman la responsabilidad que está íncita en el mismo proceso que están viviendo. O sea, yo cuando realizo una acción educativa, soy animador de niños más pequeños, catequista de jóvenes, aun siendo joven, catequista de niño, aun siendo joven, en el fondo no es tanto una cuestión de entretenerle, engancharle con algo que le resulta atractivo, sino que es una acción que debidamente acompañada puede consolidar y fortalecer su mismo proceso, el mismo proceso que está viviendo. O sea, no solamente como discípulo, sino también como misionero, ¿no? Y es cierto que esto puede suponer un riesgo si se les deja solos, pero no si son acompañados y se les educa en saber leer las acciones que puedan realizar. Estas, antes que buscar inmediatamente su efectividad, están destinadas a su misma educación en la fe. No son un añadido, como he dicho antes, no son un entretenimiento ni algo a realizar después de un curso, sino que se constituyen en un elemento que fortalece y fecunda. Así que no tengamos miedo a contar con los jóvenes para la elaboración y puesta en práctica de los mismos itinerarios y procesos formativos. Bien, con esto he acabado. A lo mejor ha sido excesivamente denso, os he matado a todos y ahora no hay ninguna pregunta porque no hay nadie vivo. Pero bueno, son pues estas especies, como he dicho antes, pues notas mentales
bueno, pues que la cuestión de los ideos nos puede provocar, nos puede suscitar. Y pues gracias por la atención, por supuesto, y estoy abierto pues a las cuestiones, preguntas pues que haya podido suscitar, las críticas, toda aportación pues siempre va a ser bien recibida pues para seguir pensando entre todos. Muchísimas gracias. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, que dice que fue cuando el Señor creó el cielo y la tierra. Vamos a la primera de todas. Perfecto. Tenemos aquí a Fran Molina, ¿vale? Que si lo estás viendo, Santi, pues dice muchas gracias. No, una cuestión sobre el tema del acompañamiento en lo referente a las primeras comuniones, de que hay una cantidad de personas que no vuelven. ¿Cómo podíamos enfocar el tema para que no fuera la primera y última comunión de los niños? ¿Ha tocado? No se oye. Aquí en el chat hay preguntas de profundidad y es abrir melones, así como a ver quién abre el melón este. Madre mía. Bueno, entonces, lo de la primera comunión. Creo que hay algún micrófono por ahí encendido. Apagamos los micrófonos, por favor. ¿Vale? La cuestión de la primera comunión, referíais. Bueno, yo no sé cómo lo tenéis planteado en la diócesis y si esa realidad, ese planteamiento, porque a veces, incluso en la carta que ha escrito vuestro obispo, tenéis la confirmación propuesta antes de la comunión o seguida, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, hay dos cuestiones muy sencillas, creo yo. Una es que el niño se encuentre bien, o sea, que no vaya, o sea, evidentemente al principio puede ir obligado y los padres le llevan porque es lo que hay que hacer y demás, ¿no? La cuestión es cómo tocar el corazón del niño para que el niño se sienta bien y quiera ir allí. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es de cara a las familias, de cara a los padres. O sea, si ve que ahí se propone un ambiente rico en relaciones, en propuestas educativas que trascienden solamente más allá de la clase de catequesis, por así decirlo, puede ser esas dos cuestiones, ¿no? Porque al final es, tanto los padres ven que ese lugar y lo que allí se propone merece la pena y el niño se encuentra bien, o sea, pueden ser los primeros pasos pues para que haya una prolongación, para que, como se suele decir, la primera comunión no sea la última, sino que se pueda precisamente prolongar esos procesos, Yo creo que hay mucho trabajo con los padres, es cierto que vienen con unas intenciones y nosotros les tenemos que también replantear las cosas de la iniciación cristiana, es decir, bueno, pues a lo mejor hay que prolongar momentos, a lo mejor, o a lo mejor no, pero hay que proponer algo más allá de la catequesis, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo, claro, hablo de lo que, de dónde nazco, ¿no? O sea, nosotros los salesianos tenemos la propuesta de los oratorios centros juveniles que bien tejidos, o sea, que también es una realidad muy heterogénea, no podemos generalizarlo dentro de nuestras mismas estructuras, que a veces están muy separadas de los itinerarios de iniciación cristiana, pero cuando están bien tejidos, facilitan ese proceso, facilitan esa progresión. En Italia, por ejemplo, a nivel diocesano, la propuesta de los oratorios es algo común. El que los jóvenes tengan ese lugar, ese espacio donde relacionarse, donde compartir, los centros juveniles, más allá, digamos, de la reunión de grupo que específicamente parece que está destinada a la recepción de ese sacramento de iniciación, ¿no? Entonces, si se consigue tocar una cosa y la otra generando un ambiente donde los chicos se encuentren bien, creo que puede ser un primer paso pues, para prolongar esos procesos. No se te oye, Fran, perdona.
rezando, ¿vale? Tenemos una de Rubén Ponce, que dice: hola, buenas tardes, gracias Santi por la ponencia, que nos ayuda a ir conjugando esos verbos mientras te escuchamos en nuestra realidad malagueña. Dice: observamos aquí también cómo nuestro punto débil siempre está en, como ya indicabas, en la vida de la adoración y oración en nuestros animadores y animadoras. Y eso supone una gran debilidad a la hora de transmitirle a todos ellos el Evangelio a los niños y a las niñas a las que acompañamos, ¿no? Espera un momento. ¿Cómo podemos acompañar el camino de oración cuando prácticamente te das cuenta de que no están iniciados y parece que no sienten esa necesidad? Bien, yo creo que, bueno, aquí o sea, las realidades son múltiples. O sea, yo creo que hay algo que a lo mejor hay que ir cuidando, que son los itinerarios de oración. Es decir, enseñar a rezar y enseñar a celebrar también. Está íntimamente vinculado, ¿no? Unos itinerarios litúrgicos, que no es tanto explicar lo que se hace en una celebración, cuanto cómo vivir aquello que estoy celebrando. O sea, al final, por ejemplo, una Eucaristía es una explosión de emociones, de sentimientos, ¿no? Uno puede acabar agotado si vive cada momento conforme a lo que se propone, ¿no? Eso no lo educamos. No educamos esa disposición, ese dejarse tocar un poquito el corazón que transforme la vida. No enseñamos a rezar desde pequeñitos. ¿Mm? O sea, por eso, por ejemplo, una de la revista Catequistas, pues que he cogido la dirección este año, de las cuestiones que hemos ido poniendo ha sido un itinerario de oración de los niños desde los más pequeños y que se vaya desarrollando en adelante. Yo creo que eso habría que incorporar, ¿no? Esos itinerarios de oración. Y con los jóvenes que a lo mejor pues te vienen y no, evidentemente no tienen ese recorrido por debajo, creo que ahí la clave está en el acompañamiento. O sea, en el acompañamiento al final, pues el chico se para, confronta su vida respecto a Dios, y más que revisar acciones, al final la prueba del algodón es revisar acciones de si hago esto, ¿no? Es la prueba de algodón al final de la vida de fe es la vida de oración. Bueno, tú tienes momentos, sí, ¿no? Yo creo que actualmente sí que hay muchos recursos para eso. O sea, al final nos come el tema de tener materiales y demás, ¿no? Pero yo creo que ese es el ámbito donde situar y hay acompañamientos que, si se saben llevar, puede ser un acompañamiento de la oración, de la vida de oración, de aquello que el chico, el joven, el adolescente, incluso, pues va descubriendo en ese camino. Para eso viene lo de acoger el tema, lo que he hablado en la charlita, de acoger la cuestión de la tradición querigmática, la tradición espiritual. O sea, tenemos grandes santos en nuestra iglesia que han escrito su vida espiritual y ofrecen pautas, modos de discernimiento, de oración, para comprender los procesos por los que uno va viviendo, que muchas veces son desconocidos por todos. Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? Jolín, si esto es de abecedario, mira, las moradas de Santa Teresa, las semanas de Ignacio, o sea, bien pueden ser, pues, claves para un proceso, un itinerario de oración con jóvenes. O sea, lo que pasa que, ¿cuál es la cuestión? Pues que hay que conocerlo, hay que leerlo. O sea, y no de manera instrumental, sino me voy a confrontar yo primero para poder acompañar eso y para poder proponerlo. Porque siempre vamos en la búsqueda de qué es lo que puedo aplicar. No, que lo que he dicho antes, que lo que evangeliza no son los itinerarios que se dan, los materiales que se hacen, sino la propia vida que se desarrolla. O sea, si yo no rezo, yo no tendré ni idea de cómo acompañar la vida de oración, aunque tenga muchos materiales. O sea, si mi vida de oración yo no la voy cartografiando, la voy mapeando, ¿no? Pues esto es normal que pase ahora, o mejor, mira, cuando suceden estas cosas, pues mejor vehicula la vida espiritual por aquí o por allá, pues es muy difícil que podamos educar. O sea, yo creo que la piedra de toque está que nosotros hagamos eso, vivamos eso. Pero repito, no como una finalidad instrumental, sino precisamente por
por coherencia y madurez de la propia fe que tenemos y que luego evidentemente pues está llamada a ser transmitida, anunciada, educada para otros. Yo creo que va por ahí. O sea, desde pequeñitos hay oración, hay itinerarios de oración, que yo creo que ahora mismo se están poniendo muy, se están socializando, ¿no? En manos de todos. Y para los jóvenes, o adolescentes jóvenes, jóvenes adultos, está el tema del acompañamiento. Que yo creo que ahí es el momento, el lugar donde eso se puede llevar adelante. En esta selección que estamos haciendo un poquito de preguntas, porque no nos va a dar tiempo a todo, gracias por la contribución que estáis haciendo todos, ¿no? Porque el chat como que se ha llenado de muchas preguntas que te las vamos a hacer llegar, Santi, pero tenemos una aquí de Alberto Jiménez que dice: ¿cómo se plantea el hecho de que los jóvenes participen en la creación de itinerarios formativos? En el sentido de, ¿qué jóvenes? ¿En qué rango de edad? ¿Unos o más de uno? ¿Tendrían estos jóvenes las mismas capacidades y responsabilidades que el resto de las personas que trabajen en el proyecto? ¿O por ser jóvenes tendrían menos importancia? Un saludo y muchas gracias. Bien, yo creo que es sobre todo expresión de estar a la escucha, ¿no? O sea, porque a veces nosotros tenemos como muy idealizados algunos procesos, ¿no? Y por eso planteamos unos itinerarios. Sin embargo, hay que escucharles. Entonces, es cierto que ellos no te van a plantear muchas cosas en las cuales nosotros les queremos educar, ¿no? Pero muchas veces esto es lo de San Pablo, ¿no? Me hice de todo a todos con tal de ganar a algunos. O sea, es entrar con la suya para salirse con la nuestra. Hay que escuchar. Y a lo mejor nosotros tenemos cierta ansia de realizar procesos como muy cerrados en un determinado espacio de tiempo. Pero es que a lo mejor al joven no lee. Eso ahora mismo no es lo que le preocupa. Y a lo mejor si falta sujeto, pues es muy difícil que haya madurez suficiente como para poder acoger lo que se le da. Entonces, yo pienso que en algunas edades, en los itinerarios formativos, o sea, hay que rebajar, entenderme bien, ¿vale? Hay que rebajar los contenidos catequéticos y atender más a la realidad de la persona. Rebajar los contenidos catequéticos, ¿a qué me refiero? Pues a que el chico se sienta que lo que vaya a contar o vamos a compartir tiene una vinculación directa con su vida. O sea, que no sean cuestiones estancas, de repente me cae esto, bueno, si mi vida va por otro lado, si es que tenemos estos problemas entre los amigos, si es que en casa me está pasando esto. No, o sea, primero habrá que atender a esto, ¿no? Porque si no se atiende a esto no cae, no, o sea, cae en saco roto. ¿Qué jóvenes? Yo creo que ya tienen que ser pues gente ya un poquito mayorcita. No sé, o sea, tampoco sería descabellado pensar pues que jóvenes universitarios tengan una palabra en los itinerarios de los adolescentes, porque acaban de pasar por ahí, porque su realidad es mucho más cercana, ¿no? O jóvenes adultos tengan una voz en los itinerarios de jóvenes o adolescentes. ¿Quién mejor que ellos, que acaban de pasar por ahí? Evidentemente no tendrán todo el peso, porque nadie tiene todo el peso, porque el peso lo tiene todo el mundo, cada uno desde lo que sabe aportar. Habrá personas cualificadas en cuestiones catequéticas o en cuestiones de moral o en cuestiones de lo que sea, que tendrán que ver cómo articular eso, ¿no?, con lo otro, ¿no? Yo creo que uno, más de uno, pues bueno, yo creo que eso depende de las... Bueno, no me lo pregunta Alberto, esto de qué jóvenes, bueno, qué rangos de edades, pues por ahí, uno, más de uno, pues no lo sé, eso ya depende de... Hombre, yo creo que cuanta menos gente a veces se tenga, es fácil organizarse, pero sí que hay que estar con ellos. Yo creo que es importante eso, ¿no? Precisamente para que ellos se sientan partícipes de lo mismo que se está realizando con los que vienen por debajo. O sea, no es tanto que los jóvenes solamente digan, no, yo quiero trabajar esto, no. Yo creo que para los que vienen por detrás, inmediatamente por detrás, esto es importante trabajarlo. A mí me sirvió mucho esto. Ahora los chicos están pensando esto y eso tienen ellos mucha más sensibilidad y cercanía que nosotros. Y eso es algo que no podemos echar a perder. Querría hacer un comentario, si me dejas, Fran, un momento. Soy yo, Alberto Jiménez, que
referente a lo que has dicho, que no sé si lo habéis planteado alguna vez y justo con la reflexión que has hecho, que me ha parecido bastante interesante, no sé si lo habéis planteado y con el hecho de las nuevas tecnologías lo que lo facilita, además de incluir o no jóvenes a la hora de hacer los itinerarios formativos o lo que sea, preguntarles directamente a ellos a través de, por ejemplo, un formulario de Google o de cualquier tipo, en el sentido de qué buscáis, qué dificultades tenéis, porque nunca son las mismas y a lo mejor un joven que esté en universidad, o sea, yo por ejemplo ahora estoy en la universidad acabándola, no tengo las mismas necesidades o ni siquiera me acuerdo de lo que me pasaba cuando tenía hace 6 o 7 años, ¿no? Entonces, pues, que quizá, o sea, que como no lo has planteado y a lo mejor pues vengo yo aquí de lúcido, ¿no? Pero simplemente el hecho de que pues, se pueda plantear eso, porque creo que muchas veces puede ayudar mucho más que la visión de alguien que no es el sujeto, aunque se parezca mucho. Solo como aporte. Muchas gracias. Sí, hombre, yo creo que toda cosa puede ser bienvenida. O sea, pues formularios y cosas de estas, pues para que la gente se sienta partícipe, que ha tenido un momento para expresarse, yo creo que puede ser bienvenido. Pues claro que sí, ¿no? La cuestión luego es cómo procesar todo eso, ¿no? Pero también, sobre todo, yo creo que lo que es más bonito es el tú a tú, la conversación, ¿no? Es cierto que es mucho más lento, es mucho más costoso, ¿no? Hay que cribar mucho más todo, ¿no? Pero al final puede ser más fecundo. Yo creo que ahí hay un clic que hay que cambiar, ¿no? Cuando pensamos itinerarios formativos, que es de la productividad, cambiar el esquema de la productividad, de tenerlo hecho, a la fecundidad. ¿Qué es más fecundo? El tener el itinerario realizado o que muchas personas o X personas estén ahí involucradas. Porque eso va a ser fecundo para esas mismas personas, que son jóvenes también, ¿eh? Porque están pensando en cómo transmitir la fe a los que vienen por debajo. O sea, no es algo como ajeno que ahora no, es como, jolín, pues ahora esta fe en la que yo estoy creciendo, madurando, como todos a nuestra edad y nuestro proceso, trato de hacerla transmitible, vivible, amable para los que vienen inmediatamente por debajo. O sea, esa elaboración es más costosa, se tarda más, pero es más fecunda incluso para estos jóvenes que lo realizan, ¿no? Porque entra a formar parte también, ¿no? Cuando se habla de discípulos misioneros, actualmente, pues puede tener este perfil o puede tener esta aplicación. No solamente estoy en camino, sino que también estoy empezando a ayudar a otros a que continúen en este camino de fe. Vamos a ir casi ya por la última preguntita, ¿vale? Porque si no se nos echa el tiempo encima, vamos a ser un poquito fieles a la hora, porque tendremos cosas también que hacer. Que es la que Paco Castro nos hace, ¿no? Que dice, todos estamos un poco o muy colonizados por una cosmovisión no siempre compatible con el Evangelio. Esto supone que muchos jóvenes hayan en ello una verdadera impermeabilización ante la fe. Como humildes colaboradores de la gracia, los educadores cristianos nos esforzamos por buscar modo de romper esa barrera. Un verbo que tenemos que conjugar, perdón, se me ha ido, junto a los otros propuestos o como presupuestos de todo ello son el provocar, ser testigo de la llamada que íntimamente cada uno recibe a la relación viva con Dios y con los hermanos. Eso debe hacerse al modo divino, al modo de la encarnación, desde abajo, desde dentro, contando con la forma mentis de construcción y situándonos en los paisajes de diálogo antes que un esquema preconcebido. Pero paso a la pregunta, porque si no, ¿cómo ayudar a romper la dinámica del subjetivismo y de una transmisión de la fe reducida a marketing y a servicio? Don Paco Castro, vaya pregunta. Ahí es nada. Sí, hombre. Hombre, yo creo que lo que comentas ahí, entiendo también pues que está vinculado a lo que yo he dicho desde esta pastoral de la proximidad, pastoral de los vínculos, ¿no? De la encarnación, evidentemente, ¿no? Tú llamas provocación, ¿no? Al final, mi propia vida, en la medida en que está cercana a los demás, es una llamada
le estoy provocando, ¿no? Porque puede ser atractiva, vivible, amable, ¿no? Repito, o sea, no es... Y se puede entablar, o sea, un diálogo vital al final entre formas de vida. Por eso es fundamental, bueno, pues yo he puesto el acento en la persona, al final, del animador, del catequista, del educador en la fe, ¿no? ¿Cómo ayudar a romper la dinámica del subjetivismo y de una transmisión de la fe reducida a marketing y a self-service? vaya preguntita, ¿no? O sea, yo creo que hay que conjugar. No sé si la palabra romper, pero por lo menos no reducir. ¿Por qué? Porque hay que contar que la dinámica del subjetivismo, eso no solamente la tienen nuestros interlocutores, también la tenemos nosotros. Entonces, con eso hay que jugar. La cuestión es que no tenga todo el peso y se empiecen a ver realidades, por un lado, comunitarias y por otro lado, objetivas, que es la fe, que es una experiencia, que es de alguien, no es tú contigo mismo, sino que es un Dios, es una fe que te ha sido dada a través de muchos y que es para muchos, ¿no? O sea, yo creo que la vinculación comunitaria, la cuestión de que esto no es un regusto hedonista donde yo me encuentro muy bien, sino que esto es para otros, la fe es para otros, para provocar a otros lo mismo que yo he provocado, yo creo que es un paso. Y luego lo otro, lo de la transmisión de la fe reducida a marketing y a self-service. Hombre, lo del marketing, lo mismo. ¿Hay que romper con ello? Pues no. Hay que contar con ello, porque nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad de la imagen, de lo que no entre por los ojos, sea atractivo, pues echa para atrás. Y y se ve rancio, si la cosa no está bien presentada. La cuestión es que eso no agote nuestros esfuerzos o no nos quedemos satisfechos porque mira qué bien está esto. No, porque el peso está en otra cosa, Y el self-service, no sé exactamente a lo que... bueno, imagino que el self-service será que yo cojo lo que quiero de la vida de fe en vez de irla cogiendo en su globalidad, ¿no? Pues yo creo que ahí los procesos itinerarios tienen que ir contando precisamente con estas primeras tareas que yo he dicho en la presentación que recordaba el directorio para la catequesis. Al final es como todo el ámbito, o sea, de todos los ámbitos de la vida. Y también hay que tener en cuenta una cosa. O sea, si la vida no está hecha a los 20 años ni a los 25 años, tampoco pretendamos que esté plenamente conformada la madurez creyente a esas edades. O sea, porque esto es un camino que se desarrolla toda la vida. O sea, empieza con el bautismo y y termina en nuestro encuentro definitivo con el Señor. Y a veces somos un poquito que queremos ya todo y ya que el niño que se acaba de hacer la comunión no sé qué, y el adolescente qué tal, o el joven que ha terminado de ser animador ya tenga tal. Pues no, ahí sigue el proceso él y ahí siguen sus quiebras también, que son quiebras también espirituales. Entonces, la cuestión es, yo creo que ahí hay que acompañar mucho, o sea, los procesos son mucho más lentos y hay que estar siempre ahí. O sea, que ahí también habría que ver cómo la comunidad se implica para estos jóvenes que a lo mejor ya no están implicados en tareas específicas y qué propuestas se les ofrecen, si son para ellos. Que yo creo que también es como, bueno, pues para adolescentes tenemos esto, para jóvenes esto, jóvenes adultos esto, y además son animadores de los otros. Y después son cosas como muy puntuales, ¿no? Son cosas, pero no facilitamos nada más, ninguna experiencia más, ¿no? Hay cosas como, pues, bueno, no voy a entrar con las parejas de novios y los cursillos prematrimoniales, pero, ¿no? Pero sería algo interesante, ¿no? Cómo vivir la afectividad, que son edades ya donde tal, en la inserción en la vida laboral, la emancipación de casa, cómo se ayuda a vivir todos esos cambios que se dan a partir de los 25, 30 años, cómo se acompaña eso. Ahí estamos con los pantalones bajados, creo yo. O sea, no tenemos todavía las cosas pensadas. Entonces, o sea, atender a que los procesos son mucho más largos y que hay que acompañarlos. Yo creo que va por ahí. Bueno, no sé si más o menos he respondido, Paco. Sí, yo muy brevemente, hola Santiago, me alegro mucho saludarte.
un poco parte de la pregunta de la impresión de que los chavales vienen, acuden, están y participan de itinerarios paralelos, vienen catequizados, entre comillas, ya pues por el bombardeo continuo de toda una serie de guiones y de ideología y tal. Y entonces, pues yo tiendo a pensar que ahí el peso más grande en nuestro itinerario tiene que partir de un impulso, no sé, tangencial o convergente, por otro lado, indirecto, en cualquier... ¿Cómo va ganando peso en el corazón de los jóvenes? Pues lo que son las propuestas, la propuesta de la fe y del estilo de vida cristiano, ¿no? Y ahí pues tienen que concurrir muchos factores, claro. Muchas gracias. Nada, nada. La mediación del acompañamiento, yo creo que eso es esencial. Y para eso, o sea, las estructuras diocesanas o locales es qué formación para el acompañamiento estamos desarrollando. Sería a lo mejor una cosa interesante. Bueno, mirad, vamos a ir terminando.